Toda esta zona es el Imperio Carolingio, ¿ya? Que abarcaba gran parte de Europa, como vemos. Este imperio existió en el siglo IX, desde el año 800 al año 843. Así es, duró menos de 50 años, pero aún así dejó pues una herencia importante para el futuro de Europa. ¿Quién fue el que creó este imperio? Pues un hombre que está siendo coronado en esta imagen. El hombre que está aquí, arrodillado ante el Papa, se llamó Carlos. ¿Ya? Carlos, pero la historia lo recuerda como Carlomagno. ¿Ya? Carlomagno fue el fundador del Imperio Carolingio. Pero hablar de frente sobre Carlomagno, hablar de frente sobre el Imperio Carolingio, como que no sería lo más aconsejable. Habría que ir a los antecedentes, ¿sí? Habría que retroceder un poco en el tiempo para ver cómo empezó esta historia. ¿De acuerdo? Entonces el imperio nació en el año 800. Sin embargo, vamos a retroceder. ¿Hasta cuándo vamos a retroceder? Pues al siglo V, después de Cristo, por supuesto. En el siglo V, ¿qué ocurría? Pues el imperio romano de Occidente ya desaparecía, producto de las invasiones de los bárbaros germanos. Así como vemos en este mapa, ubiquémonos en este mapita, estas eran las tierras del Imperio Romano de Occidente. De Occidente, el de Oriente estaban más allá, en Europa Oriental, en Cercano Oriente, Egipto. Estas eran las tierras del Imperio de Occidente. Pero, ¿qué pasó? Pues Roma, los romanos no pudieron mantener su imperio y los pueblos que vivían más allá, en Germania, terminaron apoderándose de los territorios del imperio de Occidente, como se muestra en esta imagen. Los anglos y sajones tomaron Britania o Inglaterra, como hoy le llamamos. Los francos tomaron lo que hoy es Francia. Los visigodos, principalmente lo que hoy es España. Los suevos, también un territorio entre España y Portugal. También estaban los burgundios, los alamanes, los ostrogodos que tomaron Italia. Ahí están. Entonces, en este siglo V se habían formado reinos bárbaros, que son los que vemos en este mapa. ¿Ya? Muy bien. Uno de estos reinos va a ser el más importante de todos ellos. Uno de estos reinos llegó a convertirse en un imperio siglos después. ¿Cuál fue? Pues el reino franco. El reino franco es el que se va a convertir en el imperio carolingio. Por eso decimos que el imperio carolingio es un estado imperial producto de la expansión del reino franco. ¿Ya? Ahí está el reino franco, pero cuando se expanda de una manera considerable, entonces ya no va a ser un simple reino, ahora debemos de llamarle un imperio. Recuerden que un imperio es un estado que ha sometido militarmente a otros estados, como los francos someterán a los pueblos que en ese entonces pues se encontraban en Europa. Así es. ¿Le podemos llamar franceses? Bueno, no se acostumbra a llamarles franceses, francos, pero sabemos que los franceses son descendientes de los francos. Obvio, ¿no? El nombre creo que nos lo dice todo. ¿Ya? Pero los franceses no solo son descendientes de estos bárbaros llamados francos, también son descendientes de otros pueblos que habitaron esta tierra. Estamos hablando de los antiguos galos o también los romanos que se establecieron en este territorio. Muy bien, listo. A ver, a finales de ese siglo V y a principios del siglo VI vivió un hombre llamado Clodoveo. Ahí está, Clodoveo. Clodoveo luchó por unir las varias tribus
francas existían en esta parte, en el norte de la actual Francia, ¿ya? Hasta que Clodoveo logró unir a las tribus y él convertirse en el único rey de todos los francos. Por eso decimos que Clodoveo, ya desde finales del siglo V, lo que hizo fue unificar al reino franco, crear un verdadero reino franco. Muy bien, y él, como primer rey de todos los francos, da inicio a los francos. A esta dinastía se le conoció como la dinastía merovingia. Merovingia. El nombre es en honor a un abuelo de este Clodoveo, un abuelo llamado Meroveo, y de ahí merovingio, ¿ya? El reino franco en su historia va a tener dos dinastías. La dinastía merovingia, que Clodoveo está iniciando, y más adelante la dinastía carolingia. Carolingia, que será la que justamente funde el imperio. Por eso al imperio no se le llama el imperio merovingio, se le llama el imperio carolingio. Los que van a crear el imperio van a ser los de la dinastía carolingia. ¿Está bien? No la merovingia. Muy bien. Ahora, cuentan que en este tiempo Clodoveo estaba buscando expandir los dominios francos, luchando contra los visigodos, burgundios, alamanes. En una ocasión, Clodoveo y sus francos luchaban contra los alamanes. En una batalla no le estaba yendo bien a Clodoveo. Así que Clodoveo, que le había rezado ya a sus dioses, ellos eran politeístas hasta este momento, pero la esposa de Clodoveo era cristiana, era católica. Así que Clodoveo le rezó al dios cristiano, pidiéndole pues la victoria, y si le daba la victoria, se convertiría en cristiano. Clodoveo ganó a los alamanes, ¿ya? Así que tras esto, Clodoveo va a tener que convertirse a la fe cristiana. Va a ser bautizado junto con muchos nobles guerreros francos. Y así, ya, los francos pasan de ser politeístas a monoteístas, de ser paganos a cristianos o católicos. En adelante, Francia se va a caracterizar por ser pues un reino fuertemente católico, ¿ya? Y estos francos llevarán el catolicismo por Europa. Entonces, digamos que el que Europa se convierta en cristiana o católica en este tiempo de la Edad Media es no solo trabajo de la Iglesia Católica, sino también trabajo de los francos, ¿ya? Con Clodoveo empezó este vínculo, esta alianza entre los francos y la Iglesia Católica. Ahora, Clodoveo logró derrotar a los alamanes, ¿ya? Logró expandir los dominios francos. Entonces, bueno, la guerra contra los alamanes no tiene un nombre particular, ¿no? No le podría decir un nombre particular, ¿no? La de guerra contra tal, ¿no? Como decimos acá, guerra contra Chile, guerra contra Ecuador, contra Bolivia, y no siempre tiene un nombre propio, ¿no? Esa guerra. Los burgundios también caerán dominados. Los visigodos van a perder estas tierras que están acá. Y así los francos se expandieron, ¿ya? Muy bien, convirtiéndose pues en un reino bárbaro importante. Listo. Ahora, vinieron más reyes, obviamente, de la dinastía merovingia. Con el tiempo, estos reyes no supieron conservar el poder que Clodoveo tuvo antes. Es decir, los reyes merovingios fueron perdiendo autoridad y más bien unos nobles fueron ascendiendo políticamente. Unos nobles de una familia llamada Geristal, más conocida con el tiempo como los carolingios, ¿ya? O también le podemos llamar los pipínidas, ¿ya? Curioso nombre, los pipínidas, ya que ya muchos de estos se llamaban de esa manera, como el famosísimo Pipino el Breve que luego mencionamos. Entonces, ¿qué ocurre? Que en este reino franco habían ahora dos poderes.
Por un lado está el rey, que es un merovingio, que tiene la corona, y por otro lado está el mayordomo de palacio, que era un alto cargo, algo así como un primer ministro en la actualidad, en algún reino, en algún estado, ¿ya? Muy bien, ¿qué ocurre? Que las tareas de gobierno recayeron en los mayordomos de palacio. Y por eso la historia recuerda a los reyes merovingios como los reyes holgazanes. Holgazanes, ¿ya? Ahí está, ¿no? Entonces había eh, un poder compartido. De nombre mandaban los merovingios, porque eran los reyes, pero en la práctica los que tomaban decisiones, tanto internas como externas, eran los mayordomos de palacio. Con el tiempo, que eran los mayordomos, pues tomarán la corona, ¿ya? Y de esa forma se convertirán en los nuevos reyes. Ok, bien. Vamos a regresar al tiempo en que nos habíamos quedado la semana anterior. A ver, lo último que vimos la semana pasada fue la expansión de los árabes, ¿sí? Los árabes, desde Arabia, Cercano Oriente, se habían unificado y se habían expandido. Eh, Así es. En este mapa podemos observar parte de los dominios que consiguieron los árabes en tiempos de los califas omeyas, quienes lograron la máxima expansión del imperio árabe o musulmán. ¿Qué es lo que nos interesa de esto para el tema que estamos estudiando? Que los árabes, acá estas flechitas indican la expansión de los árabes, pues avanzaron desde Arabia, que está en esta zona verde, ¿no? Oscurita, avanzaron por el norte de África, y estos árabes, junto con otros pueblos africanos, convertidos también al Islam, invadieron Europa. ¿Por dónde entraron a Europa los musulmanes? ¿Por Oriente o por Occidente? Pues, como el mapa no lo indica, los musulmanes fueron rechazados en Oriente, en Europa Oriental, por el Imperio Bizantino. Ya, los musulmanes entraron a Europa por su zona occidental, como vemos acá. Ya, cruzaron el Estrecho de Gibraltar, derrotaron al reino visigodo, que era otro reino católico que se encontraba aquí, un reino de origen bárbaro, como conocemos, ¿ya? Y de esta forma avanzaron, ¿ya? Los musulmanes avanzaron y trataron de dominar también a los francos, ¿ya? Sin embargo, estos musulmanes o árabes se estrellaron contra los francos en la batalla de Poitiers. Y dijimos la semana anterior que hasta aquí llegó la expansión de los árabes, porque los francos les pusieron un alto en la batalla de Poitiers. Ahí está. En el 732, estamos en el siglo VIII, los francos vencieron a los musulmanes en Poitiers o Tours. ¿Ya? Esto corresponde a la actual Francia. Muy bien, deteniendo la expansión de los árabes y también de su religión, el Islam. ¿Ya? Detrás de las luchas, de las guerras, hay también pues una cuestión religiosa. ¿Sí? Hay dos religiones que están pues buscando expandirse, la religión cristiana, católica, y el Islam o religión musulmana, ¿no? Muy bien. ¿Ya? Ahora, ¿quién fue el héroe de los francos? ¿Quién fue el que logró detener a los musulmanes? Carlos Martel. ¿Ya? Carlos de Geristal. Este hombre fue conocido como Martel, dicen, porque en la guerra, pues mostró tal valentía, tal fuerza, que su brazo, dicen, golpeaba como martillo, ¿no? Acá vemos una pintura, eh, ¿sí? Sobre la batalla de Poitiers, pues ese sería Carlos Martel, ¿ya? Muy bien. Entonces, lograron detener a los musulmanes que intentaban dominar al reino franco y a Europa en general, ¿no? ¿Ya? Si hubieran sido derrotados,
tal vez Europa habría sido islamizada, habría sido una Europa pues musulmana, ¿ya? ¿Ves, no? Y la religión que los españoles nos hubieran llevado a nosotros habría sido pues el Islam. Eh, Muy bien, esto no ocurrió por la victoria en Poitiers. Listo. Pero Carlos Martel era el mayordomo, no era el rey, era el mayordomo. ¿Ya? El rey era otro, un tal Teodorico. Entonces, acá, ¿quién era el héroe? ¿Quién era el importante? No el rey, sino el mayordomo de palacio. Entonces, ya llegó el tiempo en que los mayordomos, en que esta familia ya tome el control político. Golpe de Estado. Golpe de Estado, ¿no? Palabra que nos ha chocado, ¿no? En los días anteriores. Acá se produce un golpe en el reino franco. A ver, Carlos Martel morirá y su sucesor va a ser su hijo Pipino, apodado el Breve. Dicen que era de estatura baja y por eso el Breve, aunque también dicen otras cosas chiquitas que tal vez tenía Pipino. A ver, Pipino el Breve era mayordomo de palacio. El cargo de mayordomo se había vuelto hereditario, ¿sí? Pasó del padre al hijo. Pero este Pipino no está conforme con ser mayordomo. ¿Qué quiere ser él? Rey, ¿ya? Si yo gobierno en la práctica a los francos, ¿por qué no tengo la corona en mi cabeza? ¿Por qué seguir manteniendo a los reyes holgazanes o merovingios? Pero un golpe de Estado necesita legitimidad para mantenerse. Si no, dile a Merino que perdió la legitimidad, es decir, no tuvo apoyo popular y terminó renunciando, ¿no? Se requiere legalidad y legitimidad, ¿no? Pipino necesita legitimidad, necesita que los francos lo respalden y muy importante sería lo que diga la Iglesia Católica. No es que los francos son católicos y escuchan al Papa. Así que si el Papa dice que el golpe estuvo bien, con la influencia que tenía la Iglesia ya en el reino franco, pues el golpe estaría legitimado, bendecido por Dios, ¿no? En este tiempo. Acá no importaba tanto la voluntad popular, pero sí, pues ¿no? La aceptación de Dios, ¿no? Tiempos pues más religiosos. Así que Pipino el Breve primero va a consultarlo con el Papa Zacarías, si es que lo que él va a hacer tendrá su apoyo. Y el Papa le dijo, sí, ¿ya? ¿Sí? Entonces Pipino el Breve, ¿qué va a hacer? Un golpe contra el rey. El rey se llamaba Childerico III. Ah, pero antes que Pipino dé el golpe, primero va a buscar un apoyo completo por parte de la Iglesia Católica. ¿Y qué ocurría en ese tiempo? A ver, si observamos el mapa, sabemos que la Iglesia tiene su sede en Roma. ¿Sí? Roma ya no era pues la capital de un imperio, porque ya cayó el imperio romano, pero Roma era pues la sede de la Iglesia Católica. ¿No? Es hasta el día de hoy. ¿Ya? El corazón de la cristiandad o del catolicismo, Roma. ¿Ya? Muy bien, pero ¿qué ocurre? Que aquí, por Italia, se estaban expandiendo un pueblo bárbaro, germano, llamado los lombardos. A ver si los vemos en un mapa. mm, Por acá, a ver, por acá. Los lombardos ya dominaban estas tierras del norte de Italia y avanzaban por el centro. Muy bien, entonces acá está Roma, ¿ya? Esto intimidó a la Iglesia Católica, puesto que estos lombardos aún no eran, digamos, devotos católicos. Entonces, Roma, sintiéndose amenazada, va a buscar un protector. ¿Quién sería ese protector? El reino franco. Así que Pipino el Breve se va a trasladar a Italia y va a pelear contra los lombardos. ¿Qué va a lograr Pipino?
arrebatarle a los lombardos estas tierras que se ven en color anaranjado, esta parte de acá, del centro de Italia. Muy bien, ¿qué va a hacer Pipino con esas tierras? Se lo va a obsequiar a la Iglesia Católica. Entonces la Iglesia tendrá tierras propias bajo su soberanía, que serán conocidas como los estados pontificios. ¿Ya? Los estados pontificios. Muy bien. Entonces, al haber protegido a la Iglesia y al haberle dado tierras, ¿qué consiguió Pipino con esto? Pues el total apoyo por parte de la Iglesia Católica. Ahora sí, se dio el golpe de Estado, Chilerico III fue sacado del poder, él fue el último rey merovingio u holgazán del reino franco, y Pipino se convirtió en rey. Y como es un rey nuevo, de otra familia, pues hablamos de una nueva dinastía. ¿Cuál fue esta? Pues la dinastía, por acá está, la dinastía, no lo he puesto, así lo he puesto, Carolingia. Ahí está, la dinastía Carolingia. ¿Y de qué viene Carolingia? Recuerda cómo se llamaba su padre. Su padre es Carlos Martel. ¿Sí? Carol, en castellano, Carlos. Así que, de esa manera, hay una nueva dinastía, la Carolingia. ¿Ya? Muy bien. Profe, entonces Pipino fundó el imperio carolingio. No. Más que Pipino logró agrandar al reino franco, aún no se le considera un imperio. El imperio será obra ya de su hijo otro Carlos. Muy bien. Entonces, muchachos, ya vimos esto. Por cierto, Pipino va a ser coronado como rey. El Papa Zacarías cumplió su promesa de apoyarle, lo coronó. Más adelante, cuando murió Zacarías y entró el Papa Esteban, Pipino quiso que lo coronen otra vez junto con sus hijos, para de esa manera legitimar que sus hijos sean los reyes cuando éste muera. Ya, muy bien. Así entonces, se muere Pipino el Breve y sus hijos ahora gobiernan el reino franco. Hijos, sí, Carlomán y Carlos. Pero tras la muerte de Carlomán, Carlos asume el control total. Y este Carlos será conocido en la historia como Carlo Magno. Aquí lo vemos al costado. Seguimos en el siglo VIII, ¿ya? A finales del siglo VIII. Muy bien, él por ahora es solo rey, aún no es emperador, ¿ya? Muy bien, pero él quiere ser emperador, ¿ya? Hace ya 300 años había caído el Imperio Romano de Occidente. Hace 300 años había, pues, desaparecido la figura del emperador. Recuerda que Rómulo Augustulo fue el último emperador de Occidente, allá en el año 476. 300 años después, Carlomagno quiere ya ser emperador. Entonces, lo que tiene que hacer es restaurar lo que había sido el imperio romano de Occidente. Obviamente no podemos traer las cosas del pasado al presente tal como eran, ¿no? Así que esta reconstrucción va a ser más simbólica, digamos, ¿sí? Por el prestigio que el imperio romano pues gozó y seguía teniendo, ¿no? En este tiempo. Para eso, Carlomagno va a tener pues que hacer conquistas. Por acá tenemos sus tres principales guerras o rivales en Europa. Guerra contra los lombardos. ¿Ya? Como hemos dicho, los lombardos dominaban el norte de Italia. ¿Y qué pretendían los lombardos? Recuperar las tierras del centro de Italia que le había quitado Pipino el Breve. Así es, tomar los estados pontificios. Entonces, la Iglesia Católica nuevamente necesitaba ayuda, ¿ya? Quien proteja a la Iglesia Católica. Ahora, alguien dirá, pero profe, ¿por qué no le protegía el Imperio Romano de Oriente? Es decir, el Imperio Bizantino, que se encuentra más allá, en la península balcánica, cercano a Oriente. Pues este imperio estaba en guerras.
en guerras contra los musulmanes. Además, había un pleito en ese tiempo entre los bizantinos y la Iglesia Católica. ¿Recuerda las imágenes? La llamada querella iconoclasta. En Constantinopla, los bizantinos destruían las imágenes religiosas. En cambio, desde Roma se defendió la conservación de dichas imágenes. Así que Roma prefería, digamos, buscar la protección del reino franco. Y así lo hace. Entonces, como fue pregunta de San Marcos, Carlomagno fue a Italia a auxiliar a la Iglesia Católica. La pregunta era, ¿auxiliarlos contra quiénes? Pues los lombardos, que amenazaban a la Iglesia en ese tiempo. Así que Carlomagno los derrotó, ¿ya? Pero no le quitó solo un pedazo de su territorio, como hizo su padre, Pipino. Carlomagno conquistó el reino lombardo. Pues ahora Carlomagno no es solo rey de los francos, es rey de los lombardos también. ¿Sí? ¿Y cómo se le dice a un rey de reyes o un rey de varios reinos? Emperador, ¿no? Muy bien. Entonces, así Carlomagno derrotó a Desiderio, que era el rey lombardo, y ahora domina el norte de Italia. Y la Iglesia Católica se siente, pues, ¿no?, protegido, agradecido, ya, aliado, pues, con Carlomagno. Contra los sajones. Ya, como vemos en el mapa, los sajones vivían en esta zona de la actual Alemania, en Germania. Muy bien, así que Carlomagno va a ir por ellos. En este tiempo, la capital del reino franco era París. ¿Sí? Acá ves París, París, ¿no? La actual capital de Francia, en ese entonces, era la capital del reino franco. A ver, entonces, Carlomagno le costó, demoró, porque los sajones eran un pueblo bravo, ¿sí?, indómito, pero Carlomagno terminó derrotándolos. Y así la Germania, tierra que ni los romanos pudieron conquistar en el pasado, era sometido por Carlomagno. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Cuando derrotó al rey sajón Widukind, quien terminó rindiéndose y aceptando ser cristiano. ¿Sí? Y esto lo permite Carlomagno porque de esta manera se podía buscar la conversión de todos los sajones a la fe católica. La guerra contra los musulmanes. ¿Dónde están los musulmanes? Se encuentran en la península ibérica. ¿Sí? Ahí dice tierras del Islam. Ahí está, ¿no? Así que Carlomagno buscó tomar el control de este territorio. Sin embargo, no pudo. ¿Ya? Tuvo algunas victorias, pero no pudo conquistar la España musulmana de ese tiempo. ¿Sí? Al-Ándalus, como le decían a ese territorio musulmán. ¿Ya? Así es. Por acá se menciona una batalla, dice Roncesvalles, donde, bueno, fue una derrota en sí de los francos, pero a esta se le recuerda, a pesar de la derrota, se le recuerda, pues, digamos, de una forma como cuando recuerdas la batalla de las Termópilas en la antigua Grecia. Los espartanos, los 300, con Leónidas, murieron, perdieron, pero de todas maneras lo que hicieron va a ser recordado hasta en una película, ¿no? 300. Igual se dice sobre Roncesvalles, que en esa batalla se sacrificó o demostró heroísmo al tratar de detener a los musulmanes, ¿ya? Un duque llamado Rolando, sobrino de Carlomagno. En adelante, en honor al esfuerzo de Rolando, se creó pues un cantar de gesta conocido como la canción de Roldán. Bien, entonces no pudo conquistar toda la España musulmana, pero al menos pudo conquistar un pedazo. Como vemos en el mapa, pudo arrebatarles un pedazo. Ahí está, ¿no? Donde dice Barcelona, esta región llamada Cataluña,
Carlomagno logró tomarlo, anexarlo a ¿no? a su dominio. Ahí está, ¿no? Pero el resto, no. ¿Ya? Muy bien. Entonces, se había logrado ya una expansión considerable. Esto ya no es un reino, esto ya es un imperio. Así que llegamos al año 800. En la Basílica de San Pedro, es decir, ¿no? En Roma, en este año, el Papa León III, ahí lo vemos en esta pintura, pinturas, ¿ah? No son fotos, fotografías, no existe la fotografía, ¿no? En ese tiempo. En esta pintura vemos al Papa León III colocándole la corona a Carlomagno. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Muy bien, acompañado por su familia, por su gente, pues, es coronado. Muy bien, fue coronado emperador de Occidente. Así que su coronación que simboliza el renacimiento del Imperio Romano de Occidente. ¿Ya? Muy bien. ¿Listo? Muy bien. Entonces ya podemos hablar formalmente del Imperio Carolingio, ¿sí? Porque ya hay un emperador coronado, ¿no? Carlomagno. Muy bien. Y esta coronación es otra muestra de la alianza entre el Estado franco y la Iglesia católica. Así es, esta católica que tiene el poder espiritual y el Estado franco que tenía el poder temporal, es decir, sobre, ¿no? el territorio, sobre la gente en ese tiempo. Claro que la Iglesia católica también tenía poder temporal allí donde gobernaba, los estados pontificios que ya hemos mencionado. Muy bien, ¿qué territorios actuales formaron parte del Imperio Carolingio? Actuales. A ver, si vemos el mapa, esto hoy es Francia, ¿sí? Un pedazo de España, Cataluña, Italia, no todo, la parte sur no. ¿Qué más? También están los Países Bajos, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, está Suiza, Alemania, Alemania, ¿sí? La República Checa, Austria, Hungría, así que es una gran parte de Europa occidental que fue parte del Imperio Carolingio. ¿Ya? Carlomagno entonces se esforzó por devolverle a Europa lo que había perdido con la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Qué cosa? Unidad. Claro, no es una unidad completa, porque falta la mayor parte de España, Portugal, falta Inglaterra, falta ¿sí? territorios de Europa Oriental, ¿no? Polonia, Rusia, pero gran parte. Actualmente se otorga el premio Carlomagno a aquel que realiza alguna obra en favor de la unidad de Europa, ¿no? ¿Por qué llamarle premio Carlomagno a esto? Pues en recuerdo al esfuerzo de Carlomagno por darle pues unidad a esta Europa dividida desde el tiempo de las invasiones bárbaras. Muy bien, listo. Entonces, y la capital dejó de ser París. Debido a la resistencia de los sajones, la capital fue llevada de París a un lugar más cerca a donde estaban los sajones. A ver, ¿a dónde nos vamos? A Aquisgrán. Ahí está. Aquisgrán, en la actual Alemania, fue la capital del Imperio Carolingio en este tiempo. Aquisgrán. ¿Ya? Muy bien. Listo, sigamos. Administración. A ver. En Aquisgrán se encuentra el emperador Carlomagno, y desde allí él va a buscar tener el poder centralizado. ¿Sí? Él toma las decisiones, ¿sí? sobre su imperio. Un poder absoluto, aunque claro que era difícil en ese entonces ejercer un control férreo sobre un territorio tan grande. ¿Qué hacer frente a eso? ¿Qué hacer? ¿No? A ver, como era difícil administrar un territorio extenso, lo que había que hacer era dividirlo
en provincias. Colocar jefes provinciales, pero que esos jefes, pues, estén sometidos a la voluntad del emperador, que sean fiscalizados, que sean controlados, ¿no? Que cumplan las leyes que disponga el emperador. ¿Cómo se llamaron esas provincias? Pues depende. Si la provincia era una provincia común en el interior del imperio, entonces a esa provincia le llamamos condado. ¿Y quién está a su mando? El conde. Pero si esa provincia es una provincia que está en la frontera, es una provincia exterior, ¿ya? Entonces, esa provincia es llamada marca, ¿ya? Está al margen, son las marcas. ¿Y qué particular tenían las marcas? Que eran provincias militarizadas, debido a que servían como defensa frente a un ataque exterior. A ver, acá destaquemos la marca hispánica. Este territorio que está en la frontera del imperio, frente a los musulmanes, ¿no? Que eran rivales, de hecho, pues le llamamos la marca hispánica, ya que es una zona fronteriza que contenía territorio de la actual España, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo, cuál es la función de esta marca? Pues defender al imperio de un ataque posible de los musulmanes que se encuentran en España. ¿Ya? Así es, por acá dice, ¿no? Marcas, líneas de resistencia del imperio, ahí está. Había marcas en otros lugares también, ¿no? Frente a otros eh, eh, rivales alrededor. Así que las provincias exteriores, militarizadas, son las marcas. ¿Y quién manda allí? Un marqués. Muy bien. Ahora, pues Carlomagno tiene parientes importantes, tiene gente pues de su entorno a quien él quiere congraciar, ¿no? Así que junta varias provincias y crea ducados. Y estos ducados se le entrega pues, ¿no? A sus favoritos llamados duques. Así que tenemos condes, marqueses, duques, ¿ya? Dentro de la administración carolingia. ¿Ya? ¿Qué tienen que hacer ellos? Pues, a ver, ellos en mayo, ya iban a Aquisgrán a reunirse con el emperador. A esta asamblea se le conoce como los Campos de Mayo. Allí el emperador le dice qué hacer. Es decir, les traslada los capitulares o leyes imperiales. Así que estos hombres tienen que ir a sus provincias y aplicar los capitulares. ¿Ya? ¿Y cómo sabe el emperador que están cumpliendo? Pues para eso el emperador manda a los Mici Dominici, o Mici Dominici, como dicen otros, ¿ya? Muy bien, ellos son inspectores. A ellos se les compara con los Tucurricuy del Tahuantinsuyo, el que todo lo ve, ¿no? Los Mici Dominici, entonces, que son varios, recorren el imperio para vigilar que estos duques, marqueses y condes estén cumpliendo la voluntad del emperador. Y si no es así, porque siempre ha habido corrupción en todas partes, pues habría que castigarlos, ¿no? El emperador, enterado de esto, tendría pues que ver la manera de cambiar la situación. Muy bien, entonces, de esa forma se administró el imperio, ¿ya? Esto duró un tiempo, pero más adelante los nobles verán pues que el imperio le costaba ejercer fiscalización contra ellos. Más adelante, los duques, marqueses y condes se convertirán en lo que llamaremos en un rato los señores feudales. ¿Ya? Por ahora aún no le voy a llamar señores feudales, porque el señor feudal no es un simple administrador de un territorio. No, el señor feudal se cree dueño de ese lugar, se cree rey de ese lugar. Y por ahora no, porque los duques, condes, etcétera, reconocen a Carlomagno como el rey o emperador. Así que por ahora es
difícil hablar de feudalismo. En el aspecto económico se está formando el feudalismo, en el aspecto social, pero en el aspecto político todavía falta algo que ocurra para poder hablar de feudalismo. Falta que no exista un poder grande sobre ellos, los nobles. Por ahora, ese gran poder que existe es Carlomagno. Pero ya se va a morir Carlomagno. A ver, Carlomagno, a pesar que era analfabeto, fue a la escuela, le costó, ya de grandes, tal vez cuesta más, aprender a leer, no a escribir, pero Carlomagno, a pesar de eso, pues entendió que su estado, su gente, debía pues recibir educación para un, ¿ya? Un futuro pues más próspero. Y esto también, claro, influencia de la Iglesia Católica, una iglesia cuyos clérigos sí recibían educación. Muy bien, entonces se va a buscar educar a la población. Se va a buscar traer la cultura superior que existió en la antigüedad, la cultura greco-romana, ¿ya? O greco-latina, como quieras llamarla, traerla de vuelta. Así es, la cultura grecolatina había no desaparecido, pero sí había decaído cuando cayó Roma, el imperio de Occidente. ¿Ya? Esta católica aún mantenía, ¿no?, viva la cultura grecolatina, pero era necesario que esto se extienda por Europa. Entonces, Carlomagno va a buscar, a través de la educación, con el apoyo de esa católica, con la contratación de un experto en estos temas como Alcuino de York, un anglosajón, eh, traer de vuelta la cultura clásica. Entonces, a esto se le ha llamado el renacimiento, porque está renaciendo lo clásico. ¿Y quiénes están impulsando esto? Pues los carolingios, el emperador carolingio, Carlomagno. Entonces, no existió un solo renacimiento. Nosotros estudiaremos el renacimiento con Da Vinci, con Miguel Ángel, ¿no?, más adelante, entre los siglos XV y XVI, Edad Moderna. Pero en esta Edad Media hubieron también intentos por traer de vuelta la cultura clásica. Claro, no se comparan al gran renacimiento de la Edad Moderna, pero es un antecedente en todo caso, el renacimiento carolingio. ¿Ya? También se buscó, pues, difundir el cristianismo, como hemos dicho, entre los pueblos europeos que aún eran paganos. Serán cristianizados poco a poco. Muy bien. Entonces, ¿qué se hace? Se abren escuelas. ¿Ya? Escuelas. Hay tres tipos de escuelas. La escuela palatina es para formar a los nobles, para que estos, siendo mayores, sean pues condes, duques, marqueses. ¿Ya? Las escuelas conventuales, también llamadas monacales o catedralicias. Aquí se formaban clérigos, sacerdotes. Eran la gente pues de mayor formación, ¿no?, intelectual en este tiempo. Y estaban las escuelas parroquiales. Eran escuelas de un nivel básico para formar a la gente del pueblo, ¿sí? Campesinos, ¿no?, artesanos, gente del pueblo. Entonces, cada sector de la sociedad tenía una o varias escuelas diferenciadas. Entonces, ¿qué decimos? Que era una educación clasista. Clasista, ¿ya? Porque pues los nobles no iban a las escuelas parroquiales o el pueblo no podía entrar a la escuela palatina, ¿sí? Porque pues pertenecía a diferente estrato, ¿no? Ahí está, ¿no? Muy bien. Es una educación estatal, ya que lo promueve Carlomagno. Se buscó, pues, difundir, ¿no?, los conocimientos del pasado. ¿Y qué se enseñaba? ¿Qué aprendían los griegos, los romanos en la antigüedad? Aprendían esto, las 7 artes liberales. Entonces, esto se va a enseñar también en las escuelas palatinas y conventuales, no en las parroquiales, porque allí se buscaba darle
lo básico nada más a los campesinos. Las 7 artes liberales son estas, divididas en trivium, es decir, 3, ¿ya? Se le considera letras, entre comillas, y quadrivium, es decir, 4, a esto se le considera ciencias. Ahí está, ¿no? Es como cuando entramos a la universidad y en el primer año o primer ciclo llevamos materias generales. Y ya después, en el siguiente año o ciclo, ya estudiamos cursos de especialidad. Algo así es la formación de las 7 artes liberales. Y ya después vienen pues especialidades para alguna profesión libre. Muy bien, entonces vemos este interés por la educación. Desintegración. A ver, Carlomagno muere y su sucesor fue su hijo Luis el Piadoso. Luis el Piadoso. En latín, en el idioma en ese entonces, se dice Ludovico Pío. ¿Ya? Así que puedes usar cualquiera de los dos nombres, en latín o en castellano. Con Ludovico Pío empezó la crisis del Imperio Carolingio. Él, tal vez, no tenía la fuerza de su padre. Él no pudo mantener el control sobre los nobles, ni siquiera sobre sus hijos, porque sus hijos pues se levantaban contra el padre. Además, nuevas amenazas aparecían, nuevos bárbaros, como los vikingos, amenazaban el norte del imperio. ¿Ya? Luis el Piadoso, Luis el Piadoso termina dándole el poder a uno de sus hijos, a Lotario. ¿Ya? Lotario. Él era el emperador ahora, Lotario. Pero los hermanos de Lotario, los otros hijos de Luis el Piadoso, Carlos el Calvo y Luis el Germánico, pues se enfrentaron a él por el poder, ya que querían una parte también del poder, la lucha por el poder, ¿no? Siempre. Entonces, derrotado Lotario, tuvo que aceptar compartir el imperio con sus hermanos. Y así los tres van a firmar el Tratado de Verdún del año 843. ¿Ya? Ya había muerto el padre, Luis, ahora ellos, los hijos de Luis, los nietos de Carlomagno, se habían dividido el imperio de esta manera. Carlos el Calvo recibió esta parte, que mayormente es Francia. Francia. Luis el Germánico recibió estas tierras que hoy son Alemania o Germania. De ahí el nombre Luis el Germánico. Y Lotario recibió pues las tierras en medio. ¿Sí? Estamos hablando pues de los Países Bajos, ¿no? Bélgica, Suiza, el norte de Italia. Y así vemos al Imperio Carolingio dividido. Pero si está dividido, si ahora no hay uno, sino tres, ya no podemos hablar de un imperio. Ya no podemos hablar propiamente, ¿no?, de un imperio carolingio. Así que se considera que el Tratado de Verdún marca el fin del imperio carolingio. Solo 43 años después de la coronación de Carlomagno. Bien, con el tiempo, estos territorios, sobre todo los de Lotario, irán dividiéndose, ya una parte tomada por el reino de Carlos, el reino de Luis, así es. El reino de Carlos, podemos llamarle ya Francia, ¿ya? Francia. Al reino de Luis, o más adelante, que se unirá con territorio italiano más adelante, le podríamos llamar, como en efecto va a pasar en el siglo X, un nuevo imperio que llamaremos, lo veremos en nuevos mapas, el Sacro Imperio Romano Germánico, el CIRC, Sacro Imperio Romano Germánico, que se considera fue el último intento por, digamos, restaurar el Imperio Romano de Occidente. Bien, consecuencia de la desintegración del Imperio Carolingio. Se debilita el poder central. Es decir, ahora ya no existe un emperador poderoso como había sido Carlomagno para mantener sometidos a los nobles locales, condes, duques, marqueses.
Entonces, ante la falta de ese gran poder arriba, los señores locales, los condes, los marqueses, ahora van a ir ganando poder en la zona donde se encuentran, ¿ya? Y a esto se suma el ataque de nuevos bárbaros, como los vikingos, que van a causar miedo o terror en esta Europa. Por eso podemos hablar de, pues, eh, un conjunto de factores que, ¿ya?, que van a permitir el surgimiento del sistema feudal. El sistema feudal lo vemos luego de la desaparición del Imperio Carolingio. Y aquí está justamente, ¿ya?, el feudalismo. Avancemos con este nuevo tema. Respiremos un ratito, muchachos, no se vayan a desmayar. Muy bien. A ver, el feudalismo, en un sentido amplio, fue un sistema económico, social, político, que se desarrolló en Europa durante la Edad Media o Medioevo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estamos delimitando esta historia a la Europa medieval. ¿Por qué digo esto? Porque el feudalismo también existió en Asia, ¿sí? En China, en Japón. El feudalismo fue llevado a América también con los europeos, más adelante, ¿no? En tiempos virreinales, en el Perú hubo feudalismo, ¿no? Pero nos estamos refiriendo al feudalismo de Europa en el medioevo, ¿ya? Siempre hay que, pues, contextualizar, ¿no? Hay que ubicarnos, ¿no?, en el tiempo y en el espacio, ¿no? Para no perdernos, ya que el mundo es enorme. Muy bien. Entonces, en ese tiempo, en el medioevo, ¿ya?, en Europa se desarrolló este sistema feudal. Ahora, medioevo, ¿es lo mismo a Edad Media? Para algunos sí, para otros no. A ver, Edad Media, como hemos dicho, empezó con la caída de Roma en el 476, es decir, en el siglo V. Y la Edad Media terminó en 1453, como veremos la próxima semana. Terminó en el siglo XV. La Edad Media duró 1000 años. Ahora, ¿cómo le llamamos a la parte media de la Edad Media? Pues le llamamos medioevo. Y fue en ese tiempo cuando el feudalismo se desarrolló con mayor fuerza. Antes habían elementos feudales, pero aún faltaban, ¿no?, que se sumen otros elementos. Y después el feudalismo seguirá existiendo, pero ya en crisis, en decadencia, porque había surgido otro sistema que llamaremos capitalismo. Así que nos ubicamos entre los siglos 9 al 13, cuando hablamos de esta historia feudal. ¿Ya? Muy bien. Ahora, según el materialismo histórico que Carlos Marx enseñó allá en el siglo XIX, pues el feudalismo viene a ser el tercer modo de producción. Hemos mencionado que para el materialismo histórico existen varios modos de producción. La comunidad primitiva, allá en tiempos de la prehistoria, el esclavismo en tiempos de la Edad Antigua y el feudalismo en tiempos de la Edad Media o Medioevo. Y ya para la Edad Moderna y contemporánea, el capitalismo. Así que este sería el tercer modo de producción. Ahora, le decía que podemos identificar algunas características del feudalismo ya desde antes del siglo IX, desde antes. Por ejemplo, para algunos autores el feudalismo nació mucho antes, mucho antes. Por ejemplo, a ver, vamos hasta el Bajo Imperio Romano, que empezó en el siglo III después de Cristo. El Bajo Imperio es cuando el Imperio Romano
ya estaba en crisis. Aún no caía, pero estaba en crisis el Imperio Romano. En ese tiempo, el sistema esclavista estaba en crisis. Roma ya no se expandía, Roma ya no capturaba más esclavos, ya la población esclava disminuía y el Estado, necesitado de recursos, aumenta los impuestos, inclusive a la posesión de esclavos. De tal manera que para muchos romanos esclavistas, tener esclavos hasta era algo, digamos, ya perjudicial para su economía. Para evadir esos impuestos que van a hacer muchos amos, le van a conceder la libertad a los esclavos. Ahora hablamos de libertos, ¿sí? Esclavo liberado. Pero esos libertos van a seguir trabajando para su ex amo, porque el ex amo, ¿qué cosa ha hecho? Dueño de un latifundio, de una extensa tierra, ha parcelado la tierra en lotes y se los ha entregado a esos libertos en arriendo, en alquiler, ¿no? En palabras más sencillas. Y así esos libertos y también bárbaros germanos que estaban entrando pacíficamente al Imperio Romano se convirtieron en, pues, la mano de obra en los que van a trabajar en esas tierras. Y como la tierra es del romano, entonces ellos le van a tener que entregar una parte de su producción. ¿Ya? Muy bien, de esa manera, esta figura, conocido como colonato, ¿ya? Que nació en el siglo III en el Bajo Imperio Romano, este colonato, pues, es un germen, es una raíz del sistema feudal. ¿Ya? Muy bien, entonces recuerda el colonato como el antecedente del feudalismo. Claro, porque en el feudalismo vemos a señores feudales con sus feudos, ¿ya? Con lotes entregados a los siervos, muy parecido a lo que existía en el colonato. Muy bien, pero cuando ya tiene todas sus características para poder hablar de feudalismo, pues justamente dijimos siglo IX. ¿Y qué pasó en el siglo IX? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué pasó en el siglo IX? Año 843. Desapareció el imperio carolingio. ¿Ya? Entonces, tomamos en cuenta esto, la desaparición del imperio carolingio, como pues un momento para hablar de un feudalismo ya desarrollado. Bien, ahí está, ¿no? ¿Y por qué la desintegración del imperio es una causa del feudalismo? ¿Por qué? Porque recuerda, te decía, que mientras exista un poder, ¿no? Un gran poder, ¿ya? Que someta a los señores locales, a los condes, los marqueses, estos aún no eran señores feudales. Pero con la muerte de Carlomagno, con la desaparición del imperio carolingio, con la desaparición de los emperadores, entonces ya los nobles van a poder ahora asumir el control de las tierras y de la gente donde ellos se encontraban. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces ellos no van a ser solo administradores, ¿no? Jefes provinciales, ahora van a ser señores feudales cuando se apropien de esas tierras y cuando hagan que la gente de esas tierras, condados, marcas, ducados, los obedezcan a ellos como si fueran los reyes. Muy bien. Ahora, ¿qué más está ocurriendo en el siglo IX para que se dé el feudalismo? Nuevas invasiones bárbaras. ¿Ya? Pues aquí ya no están los visigodos, los hunos, los anglosajones, ya no. En el siglo IX, los bárbaros son otros, son otros. ¿Quiénes? Pues, a ver, en este mapita podemos apoyarnos con este mapa. A ver, pues, hay gente que desde África está atacando por el Mediterráneo o en el sur de Europa. Entonces estos bárbaros, porque los europeos los van a considerar bárbaros, ya que no comparten
su cultura. Ellos son musulmanes, son, ¿no?, de otra religión, de otra raza, de otras características. Así que ahí están. ¿Sí? A estos africanos, musulmanes, le podemos llamar pues musulmanes, le podemos llamar sarracenos, como se suele hacer en este tiempo. Muy bien, pero también en Europa Oriental hay otros bárbaros, ¿ya? Los eslavos, que están eh, avanzando por Europa Oriental, ¿ya? O también los ya húngaros o búlgaros, que también pues avanzan. En todo caso, ellos van a ser problema, sobre todo para el Imperio Bizantino, que se encuentra en Europa Oriental. Pero a quien hay que destacar, y así ha sido pregunta de examen ya de San Marcos, están los vikingos, los bárbaros eh, que más aterrorizaron la Europa cristiana de este tiempo fueron los vikingos. ¿Ellos de dónde son? Pues el mapa que nos muestra que ellos eran de Escandinavia, esta península que está al norte de Europa, donde actualmente se encuentran Noruega y Suecia, y también esta otra península, Jutlandia, donde actualmente está Dinamarca. Los vikingos eran de estos lugares. Dominaban el mar Báltico y ahora van a dominar el mar del norte, y no contentos con estos, van a ir por el Atlántico, ¿ya? Van a llegar al Mediterráneo también, así que, como su nombre probablemente significa, van a ser los reyes, ¿no? Los reyes del mar. Aquí con sus embarcaciones, que parecen como dragones, los dracars, están atacando las costas de los reinos británicos, como también de los reinos carolingios. ¿Sí? Para ese tiempo muere el Imperio Carolingio y ahora hay otros reinos, ¿no? Muy bien, ahí están los vikingos, ¿ya? Los bárbaros más importantes en este tiempo. Y no solo atacan en el mar o las costas. ¿Qué podían hacer ellos? Como sus barcos no eran tan pesados, no se hundían mucho sobre el agua, ¿qué podían hacer ellos? Podían entrar por los ríos. A ver, veamos aquí. Esto fue pregunta de San Marcos. A ver. Miren, acá está la ciudad de París, capital del Reino Franco, capital de Francia. Ya en este tiempo le podemos llamar Francia. París, capital de Francia. ¿Qué río pasa por París? El río Sena. El río Sena. ¿Ya? Muy bien, entonces los vikingos, ¿qué podían hacer? Meterse por el río Sena, ¿ya? Y llegar a la misma París, que como vemos no está en la costa, pero aún así fue atacada, fue asaltada por los vikingos, ¿ya? Por los vikingos. Muy bien. Si el Imperio Carolingio estuviera unido y Carlomagno estuviera vivo, ¿esto hubiera ocurrido? ¿Los vikingos hubieran podido entrar a París? No. Probablemente no. Con esta unidad que tenían, hubiera sido más difícil para los vikingos. Pero ahora que el imperio está partido, o no existe el imperio, mejor dicho, esto les facilita a los vikingos las cosas. ¿Ya? Muy bien, los vikingos entonces asaltan, atacan, ¿no? Roban, aterrorizan a los europeos. Y ese miedo hizo que la población europea pues busque un protector. ¿Quién te puede proteger si el rey estará pues en algún lugar, en alguna guerra, o qué estará haciendo? Pues en tu lugar, en tu provincia, buscas al más fuerte de allí, al señor de ese lugar, ¿ya? Y te pones a su protección. Un conde, un duque, un marqués, y ese noble te dirá, sí, yo te protejo en mi castillo. Acá no entran los vikingos, no pueden entrar a mi castillo, pero como yo te protejo, a partir de ahora tienes que verme a mí como tu rey, ¿ya? Como tu rey. Entonces, poco a poco, los nobles aprovechan que los reinos están débiles por todo lo que está ocurriendo para convertirse en señores feudales, ¿ya? Muy bien, entonces sumamos todos estos factores
que marcaron la decadencia del poder monárquico, del poder de los reyes, y el fortalecimiento del poder de los nobles. Además, sumamos unos edictos o capitulares, o leyes, diríamos actualmente, que dio Carlos el Calvo. Carlos el Calvo, ¿quién era? Ah, era el rey de Francia, un nieto de Carlomagno. Acá todos se llaman Carlos, ¿no? En Francia todos son Carlos o Luises. Pipinos antes eran, ¿no? También. Menos mal que ya no se llaman así. Carlos el Calvo, pues dio un par de edictos que se consideran eh, que dan vida al feudalismo. El edicto de Mersenne, siglo IX, estamos visto que el siglo IX es cuando el feudalismo empieza a desarrollarse, pues en este edicto se establece que toda persona debe buscar un protector. Yo, el rey Carlos, tengo que ir a una expedición. Si vienen los bárbaros, pues les ordeno que busquen quien los proteja porque yo no voy a poder hacerlo. Y así la gente consiguió un protector, ¿no? Un señor, un noble, un duque, un conde, ¿ya? Y ya no van a obedecer al rey, sino al señor, poco a poco. El edicto de Quiercy fue aquel que establece que aquello que el rey le había concedido a los condes, duques y marqueses, ahora era hereditario. O sea que ahora yo, un marqués, ¿ya? Que había sido nombrado por Carlomagno, digamos, ahora que voy a morir, voy a poder heredar esta marca a mi hijo mayor, ¿ya? De tal manera que esto pasa a ser hereditario, ¿sí? Es decir, son propiedad ahora de los nobles. Y así sumamos todo esto y ya tenemos al feudalismo ya establecido. Muy bien. Veamos ahora las características del feudalismo. En el aspecto económico, a ver, esta imagen nos indica que en tiempos feudales la gente vivía en el campo y las ciudades, ¿qué pasó con las ciudades? Las ciudades fueron abandonadas, totalmente no, ¿no? Pero en gran parte fueron abandonadas desde que cae Roma y en este tiempo, eh, ¿no? Se agudiza eso, en tiempo de estas invasiones vikingas y de otros, la gente abandona las ciudades porque son zonas atacadas por los bárbaros, la gente huye del campo. Entonces ahora dejamos la economía urbana para desarrollar una economía rural, natural, ¿sí? Basada en la agricultura y la ganadería. Muy bien. Y como en este tiempo es difícil hacer comercio, es difícil llevar tus productos a un territorio alejado para vender, porque si estás navegando, te asaltan, si vas por tierra, te asaltan también. Además, cada señor ahora te va a querer pedir un tributo, no como antes, que se pagaba tributo únicamente al rey. Ahora no, cada señor quiere que le pague su tributo. Y cada señor inclusive va a acuñar su propia moneda, lo cual va a dificultar el comercio, porque entre una moneda y otra van a haber pues diferencias de peso, ¿no? Diferencia a la hora de cambiarlos. Así que, además, pues la falta de caminos. eh, Muy bien, el comercio decae, decae la economía monetaria, ¿sí? Cuando resurge el comercio monetario, cuando los negocios vuelvan, eso lo veremos la próxima semana, ya hablaremos del nacimiento de un nuevo sistema, el capitalismo, ¿ya? Por ahora, todo eso está muy restringido, muy restringido. Bien, en cada zona la gente busca producir todo aquello que necesita, ¿sí? Carne, ¿no? Leche, sus cereales, su ropa, etcétera. Entonces hablamos de una economía de autoabastecimiento o autárquica. Muy bien. ¿Qué más? En este tiempo, la base del poder era la tierra. Así que los poderosos de ese tiempo eran los dueños de inmensas tierras.
Y el que no era nada en este tiempo era aquel que carecía de tierras. El siervo no tenía tierras. El señor feudal era el dueño de grandes tierras. Muy bien. Entonces, se va a producir un proceso de concentración de la tierra en grandes propiedades, llamados feudos. En Roma habían existido ya los latifundios. Ahora vamos a llamarle feudos. Pero no es una simple propiedad sobre una gran tierra, sino que el propietario de la tierra se cree rey, cree tener soberanías, es decir, control sobre la gente, cuando pues otro era el rey. Muy bien, en el aspecto social, vemos una población que habita en el campo mayormente, vemos una división social en tres estamentos. Tres estamentos. ¿Cuáles son estos estamentos? Los bellatores, oradores y laboradores. En castellano, ¿qué es esto? Los que pelean, ¿sí? Los que rezan y los que trabajan. Así va a quedar dividida la sociedad en tiempos medievales, allá en Europa. Muy bien, ahí está. ¿Y qué es un estamento, no? Un estamento. ¿Por qué no decirle simplemente una sociedad clasista? ¿Por qué especificar una sociedad estamental? Porque, a ver, en la actualidad hay clase alta y clase baja, pero los que somos de clase baja podemos ascender. Claro, no lo pueden hacer todos, no se puede, pero esperamos, ¿no?, que muchos de ustedes lo consigan, puedan ascender de clase baja a clase media a clase alta, quién sabe, ¿no? Pues, ya, igual la clase alta puede descender a clase media, a clase baja. Pero en una sociedad estamental, eso no se puede, ¿ya? Entonces, quien nace en el estamento bajo, en el tercer estamento, nunca podrá ser del primer estamento. Bueno, el 99.99% la veces, ¿no? No podemos decir nunca, nunca. ¿Ya? Así que son grupos cerrados en la que no se permite que gente de un estamento pues se una a otro estamento o ascienda a ese otro estamento. Son grupos cerrados. Muy bien, ahí está. ¿Ya? Así que no había movilidad social en tiempos feudales. Es decir, quien nace abajo, permanece abajo. Quien nace arriba, se mantiene arriba. Este tipo de sociedad va a ser rechazada con el tiempo. La Revolución Francesa se hizo para destruir este tipo de sociedad y para que en adelante exista una sociedad desigual, pero con la posibilidad al menos de, con esfuerzo, poder ascender socialmente. ¿Ya? En ese tiempo no se podía ascender. Bien, el primer estamento eran los bellatores, los guerreros. En este tiempo se le conoce como caballeros a aquellos que peleaban, los caballeros. Estos bellatores o caballeros eran de la nobleza, es decir, en su familia ellos tenían títulos de nobleza, un título nobiliario. El ser conde, duque, marqués u otros es tener títulos de nobleza. Título de nobleza. En ese tiempo, pues, era importante el título de nobleza. No como para nosotros, queremos, pues, nuestros títulos profesionales, ¿no? Que diga, pues, doctor en leyes, ¿no? Doctor en medicina. Ellos querían, pues, su título nobiliario, ¿no? Conde, duque, que pasan, pues, de padres a hijos. ¿Ya? Ellos son los nobles. Y estos nobles no podían dedicarse, pues, al comercio, a la agricultura, no. Lo único noble para ellos era la guerra. La guerra. Así que son nobles guerreros, son caballeros. Una ceremonia los convertía en caballeros. Es decir, un joven es caballero, de la nobleza siempre, ¿eh? Llega a ser caballero cuando pasa por esta ceremonia, el espaldarazo.
que es cuando una reina, un rey, ¿ya? Alguien importante, ¿ya? Un gran señor, pues te pone la espada en el hombro y te dice, pues, que te nombra caballero. Esta ceremonia es el espaldarazo, ¿ya? Que simboliza que dejas de ser, pues, un, ¿no?, joven para ser ahora un hombre adulto, ¿no?, de la nobleza, guerrera, un caballero. Los oradores, los clérigos, los sacerdotes católicos de esta Europa medieval, la gente más letrada, es decir, ¿no?, más preparada intelectualmente, en este tiempo ellos enseñan en los distintos colegios o en las universidades que van a surgir en estos tiempos medievales. ¿Ya? Están los laboratorios, es decir, la gente que trabajaba en la agricultura, ¿no?, ganadería, artesanías, en intercambios de pequeña escala, los laboratorios. ¿Ya? La mayoría eran campesinos. Muy bien. Ellos eran el estamento o estado bajo, llano, el tercer estado. Hay que diferenciar a los villanos, que eran campesinos libres, de los siervos de la gleba, o siervos nada más, que eran campesinos semi-libres. ¿Por qué eran semi-libres? Porque el siervo, en teoría, es un hombre libre, pero ellos, al no tener tierras, vivían dentro de un feudo, dentro de la tierra de un señor feudal. ¿Ya? Entonces su libertad quedaba restringida porque están viviendo en la tierra de otro. Le deben obediencia a ese señor. ¿Ya? Tal vez un día vivas en la casa de tus suegros. No vas a tener la libertad, pues, que tendrías en tu propia casa. ¿Ya? Busquen su propia casa, chicos. Es lo mejor, ¿eh? Ok. ¿Ya? Los siervos eran más. Eran la mayoría de la gente trabajadora en este tiempo. ¿Ya? En la antigüedad, la mayoría eran esclavos. En cambio, ahora, el número de esclavos era reducido. Aún existen esclavos, solo que ahora son un número menor en comparación a los siervos. Ahora hay más siervos, son la principal fuerza de trabajo. Muy bien. ¿Y por qué debe obediencia un siervo a un señor? ¿Ah? ¿Por qué? Porque los siervos están viviendo en un feudo y han ocupado una parcela de tierra. A esa parcela se le llama manso. Ellos usufructúan el manso. Es decir, ellos utilizan el manso, ahí trabajan, ahí cultivan, ¿ya? Y ellos se alimentan de lo que cosechan en ese manso. Pero como el manso no es suyo, sino del señor feudal, están obligados a pagar tributo al señor feudal. Están obligados a obedecerle. ¿Ya? Muy bien, eso lo vemos en la imagen que vino en una pregunta de San Marcos. Acá hay que diferenciar dos cosas sobre todo. La reserva señorial, que es la parte del feudo, que el señor feudal que está acá en el castillo, el señor feudal se lo reserva, como dice el nombre. Es decir, lo que se va a cosechar aquí va a ser para la alimentación del señor, su familia, sus caballeros. Muy bien, en cambio acá están los mansos, es decir, las parcelas que el Señor ha entregado a los siervos, para que vivan allí con sus familias, para que produzcan y coman. Pero como los mansos son del Señor, ¿qué obligación tienen estos siervos? Tienen que ir a la reserva señorial y tienen que trabajar estas tierras gratuitamente, ¿ya? Para que se favorezca el señor feudal. A ese trabajo gratuito de los siervos en la reserva señorial se le conoce con el nombre de, por acá lo puse, por acá está, se le llama corvea. ¿Ya? Corvea. Muy bien, ya que estamos aquí, ¿qué más hacían los siervos? Pues cuando los siervos utilizaban alguna instalación del feudo, como el horno o el molino, todo lo que le pertenecía al señor feudal, todo lo que está en el feudo es del señor, debían de pagarle los campesinos al señor un tributo llamado banalidad, ¿ya? Que ha sido también pregunta de San Marcos.
Ya, ellos pueden entregar su trabajo con la corvea, pueden entregar sus productos cosechados con la banalidad, pero entregar a sus hijas recién casadas o entregar a sus esposas el día en que se casaban, ya era demasiado, ¿ya? Así, ¿recuerdas el derecho de pernada o prima nocta? Es decir, los señores feudales tenían derecho a tener relaciones sexuales con las siervas, pero solo una noche, la noche en que éstas se casaban, ¿sí? Se casaban, como en la película Corazón Valiente, del cual saqué esta imagen. Entonces, esto ya era demasiado, ¿no? Entonces, vemos que la servidumbre, es decir, la situación en que se encontraban los siervos, era una situación de explotación, que beneficiaba a los señores feudales y también a la Iglesia Católica. La Iglesia, por cierto, les cobra diezmo a los campesinos. La 10ª parte de sus cosechas o de sus crías tiene que ser para la Iglesia Católica, el diezmo. Bien, el vasallaje. A ver, el vasallaje es el vínculo de dependencia personal que se forma entre dos nobles, entre nobles, entre un noble de menos poder, que llamamos vasallo, y un noble de mayor poder, que se llama el señor. ¿Ya? Entonces es un vínculo entre dos nobles. ¿Está bien? Este vínculo, por acá lo ponemos, se forma con dos ceremonias. El homenaje. El homenaje es cuando este noble se arrodilla ante el Señor y le jura fidelidad. Le pide que lo acepte como su hombre. Esas eran las palabras que usaban. Acéptame como tu hombre, ¿ya? Es decir, como tu caballero. Te seré fiel, pelearé por ti. Mi espada será tuya. No piensen mal, ¿ah? Ese es el homenaje. El Señor lo acepta, ¿ya? Inclusive, luego se dan hasta un beso, el ósculum le llaman. Y luego el Señor le va a hacer entrega de una parte de su enorme tierra, de un feudo, al vasallo. Esa ceremonia se llama investidura. Entonces, el homenaje y la investidura son ceremonias que crean este vínculo que llamamos el vasallaje. ¿Ya? En cambio, el vínculo entre el Señor y los siervos se le llama servidumbre. Muy bien, ya hemos dicho que los reyes eran débiles y los nobles se sentían igual a los reyes. Por eso le decían a los reyes los primeros entre iguales, los primus inter pares. Y la Iglesia Católica era la que mayor influencia y riqueza llegó a tener en este tiempo, la Iglesia Católica, ¿ya? Con todo su cuerpo de sacerdotes que poseía. Bien, chicos, ya son las 5:03. Ya, vamos a terminar entonces la clase por acá. Ya, nos vemos en la próxima, con la última parte de la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. ¿Ya? Bien, entonces espero se haya podido entender. Bien, chicos, entonces sería todo. Nos vemos. Chao, profesor, gracias. Cuídense. Cuídense también. Nos vemos. Nos vemos, chicos. Nos vemos. Bien. A ver. Nos vemos.